Este estudio lleva el nombre de Cambios en la superficie ocular y la película lagrimal tras el uso de lentes de contacto de hidrogel y de hidrogel de silicona. El trabajo ha sido realizado por Adela García Moreno, Marta Fernández, Isabel Hernández. Y va a empezar con la presentación del mismo Isabel Hernández. Isa, cuando quieras. Buenos días. Vale, esta es la estructura que vamos a seguir en nuestro trabajo. Yo voy a empezar con una introducción para poner en contexto el tema. Comenzaremos diciendo que las estructuras más importantes de la superficie ocular que están relacionadas con el uso y la adaptación de las lentes de contacto. 3 de las más importantes son la córnea, los párpados y la conjuntiva. La córnea es un tejido conectivo, transparente y avascular que está formado por un 78% de agua y estratificado en 6 capas. Los párpados son unas estructuras móviles que proporcionan protección mecánica a la superficie ocular, además de participar en la producción y distribución de la película lagrimal. Y la conjuntiva es una membrana mucosa transparente que está altamente vascularizada e inervada y además posee las células caliciformes que secretan la capa mucínica de la película lagrimal. La película lagrimal también se considera parte de esta superficie ocular. Es una estructura fluida y compleja que está en contacto directo con el medio y es muy importante que sea estable con el fin de evitar la desecación. Está estructurada en 3 capas. La más interna de ellas es la capa mucínica, que está en contacto directo con la córnea y la conjuntiva y es la encargada de transformar estos epitelios en hidrófilos. La capa intermedia es la capa acuosa, es la más voluminosa y es la encargada de suministrar tanto el oxígeno como los nutrientes a la córnea. Y por último, la capa lipídica es la capa más externa, está secretada principalmente por las glándulas de meibomio que se encuentran en el interior de ambos párpados y es la responsable de la estabilidad de la película lagrimal. La alteración de la estructura de la película lagrimal se expresa como una disminución de la estabilidad y de la homeostasis de la película lagrimal. Al alterarse esta homeostasis puede dar lugar a la enfermedad del ojo seco, que se define como una enfermedad crónica y multifactorial de la superficie ocular que está caracterizada por una pérdida de la homeostasis que va acompañada de síntomas oculares. Está causada principalmente por inestabilidad de la película lagrimal, hiperosmolaridad, inflamación y daño en la superficie ocular y anomalías neurosensoriales. Si consideramos la hiperosmolaridad como la principal causa de esta enfermedad del ojo seco, podemos clasificarla en ojo seco deficiente acuoso y ojo seco evaporativo. El deficiente acuoso lo podemos asociar o no al síndrome de Sjögren. Si no está asociado, puede estar causado, por ejemplo, por falta de secreción lagrimal. Y el ojo seco evaporativo podemos distinguir el intrínseco, que sería por factores inherentes al paciente, como la disfunción de las glándulas de meibomio, o el extrínseco, que sería por factores ajenos al paciente, como el uso de lentes de contacto. Esta disfunción de las glándulas de meibomio, como acabamos de ver, es una de las principales causas de este ojo seco y lo definimos como una anomalía crónica y difusa de las glándulas de meibomio que está comúnmente caracterizada por obstrucción del conducto terminal y o cambios cualitativos o cuantitativos en la secreción glandular. Esto va a provocar una alteración de la película lagrimal, síntomas de irritación ocular, inflamación clínicamente aparente o enfermedades de la superficie ocular. Cuando nosotros introducimos una lente de contacto en el ojo, la película, en este caso una lente de contacto blanda, que son las que hemos utilizado en nuestro estudio, la película lagrimal se va a dividir en 2. Una capa prelente de contacto y una capa poslente de contacto. Esto va a provocar un adelgazamiento e inestabilidad de la película lagrimal, va a aumentar la tasa de evaporación y deshidratación, aumentará el tiempo de ruptura será más bajo y habrá una mayor tendencia a los depósitos. Debido a estos cambios que se producen en la película lagrimal
Al introducir las lentes de contacto, consideramos muy importante realizar pruebas de evaluación de la película lagrimal, tanto antes como durante el uso de las lentes, y además nos ayudarán en el diagnóstico de afecciones como el ojo seco. Existen test de sintomatología para el paciente como el test OSDI, test para valorar el volumen lagrimal como la altura de menisco lagrimal y test para valorar la estabilidad de la película lagrimal como el Nicwood. Estas 3 pruebas son 3 de las que hemos utilizado en nuestro estudio. Como ya he dicho, las lentes que hemos utilizado en nuestro estudio son lentes de contacto blandas. Es una de hidrogel y otra de hidrogel silicona. Las lentes de contacto de hidrogel aparecieron en 1960. Hasta entonces las lentes que existían eran lentes de contacto rígidas. Estas lentes de contacto blandas eran más cómodas y permitían mayor paso de oxígeno a la córnea. No fue hasta 1971 cuando se aprobó por la FDA el uso de las lentes de contacto blandas. Y en 1998 aparecieron las lentes de hidrogel de silicona, que con el uso de la silicona aumentaba la permeabilidad al oxígeno y además lo combinaba con la comodidad del hidrogel. En la actualidad hay 140 millones de usuarios de lentes de contacto en el mundo. Sin embargo, a pesar de las mejoras que se han introducido, tanto de materiales como de diseños, se ha visto que hasta un 51% de los usuarios abandonan el uso, y esto es principalmente causado por el disconfort por lentes de contacto. Este disconfort es una condición caracterizada por sensaciones oculares adversas o episódicas adversas, episódicas o persistentes que están relacionadas con el uso de las lentes. Pueden provocar o no alteración visual y se producen por una reducción de la compatibilidad entre la lente y el entorno ocular. Esto va a provocar una reducción del tiempo de uso e incluso el abandono. Los síntomas que va a referir el paciente son sequedad, picor, lagrimeo o visión borrosa, y los signos que vamos a observar son alteración de las glándulas de meibomio, tanto atrofia como tortuosidad o inflamación, hiperemia vulvar y conjuntival y menor tiempo de ruptura lagrimal. Este disconfort por lentes de contacto puede estar causado por parámetros de las propias lentes, como es el material o el diseño, o por factores ambientales. Algunos pueden ser inherentes al paciente, como la edad o el sexo, o factores del entorno ocular, como la estabilidad de la película lagrimal. Hay diferentes parámetros que están relacionados con parámetros de las lentes que están relacionados con una buena adaptación o con el disconfort, que los vamos a explicar ahora mismo. Uno de los principales es la transmisibilidad al oxígeno, que se define como el aporte de oxígeno que llega a la córnea a través de la lente de contacto. Este depende del espesor y del material, y el uso de la silicona aumenta esta transmisibilidad, aunque en la actualidad no hay estudios que evidencien que a una mayor transmisibilidad se produzca mayor comodidad con las lentes. El segundo de ellos es la humectabilidad, que es la capacidad de la película lagrimal de propagarse y permanecer estable en la superficie ocular. Una buena humectabilidad va a proporcionar una superficie lisa, va a disminuir la fricción con el párpado y las imágenes que lleguen van a ser mejores. El contenido del agua también es muy importante y se define como la capacidad que tiene el material de la lente para retener el agua, teniendo en cuenta el espesor y la deshidratación. En la actualidad hay estudios que dicen que lentes de contacto con menor contenido en agua son más confortables que las de mayor. La deshidratación está directamente relacionada con el parámetro anterior del contenido en agua, y se ha visto que a mayor deshidratación puede disminuir la transmisibilidad al oxígeno y el intercambio con la lágrima. El espesor de la lente de contacto es un factor determinante en esta deshidratación. El módulo de fricción es la capacidad de la lente de contacto para moverse entre los párpados y la superficie ocular sin provocar alteraciones. Es un parámetro que está muy relacionado con el confort, y el aumento de la deshidratación y el uso de la silicona aumentan este módulo de fricción, pudiendo provocar la aparición de papilas o de epiteliopatía Leadwiper. Y por último, el módulo de elasticidad es la capacidad del material para alinearse con la superficie ocular y resistir a la deformación.
A mayor módulo de elasticidad, la lente de contacto será más rígida y por lo tanto será más incómoda, y la silicona aumenta este módulo de elasticidad. Y a continuación, mi compañera Adela seguirá con el planteamiento de la hipótesis y de los objetivos de nuestro trabajo. Muchas gracias. Buenos días, yo voy a hablar un poco al principio de las hipótesis y los objetivos que nos hemos planteado en el estudio. El uso de lentes de contacto blandas tiene efecto en diferentes parámetros oculares, tanto en la película lagrimal como en la superficie ocular. Basándonos en estudios previos y observaciones clínicas, consideramos que tras 30 días de porte de la lente de contacto blanda, la altura del menisco lagrimal, el nibud y el patrón de interferometría disminuirá con ambos tipos de lentes de contacto. La cantidad y la tortuosidad de la glándula de mibomio no cambiará con las lentes de contacto. El grado de tinciones y la epiteliopatía del Lee-Wiper aparecerá si aumenta la deshidratación y los depósitos. Y el confort y la calidad de la visión serán buenos si los parámetros anteriores no se ven significativamente alterados. Los objetivos principales que nos hemos planteado en el estudio era si tras un mes con el uso de lentes de contacto de hidrogel de silicona instaurada en el ojo derecho y de hidrogel para el ojo izquierdo, se producen cambios en la película lagrimal y en la glándula de mibomio. Para lo cual realizaremos las siguientes pruebas utilizando el topógrafo Oculus Keratograph 5M. Los objetivos secundarios es conocer si previamente los pacientes sufrían síntomas de ojo seco mediante la realización del test OSDI y comparar los resultados objetivos de la prueba de lágrima con la sensación subjetiva de confort del paciente obtenida en el test VAS al cabo de un mes del uso de la lente de contacto. Y ahora voy a explicar un poquito el material a utilizar y cómo hemos estructurado el estudio. Para la selección de la muestra, lo primero que tuvimos en cuenta es que fueran pacientes entre 18 y 40 años, usuarios previos a lentes de contacto y sin sintomatología de ojo seco. Para conocer este dato utilizamos el test OSDI, que consta de 12 preguntas sobre síntomas de malestar y sequedad ocular. Aquellos pacientes que consiguieron una puntuación por encima de 12 puntos quedaron exentos de participar en el estudio. Además, los pacientes que fueron excluidos también del estudio fueron aquellos con cirugías oculares previas o con aquellos que tenían alguna alteración en el segmento anterior. Nuestra muestra inicial fue de 20 pacientes, quedando reducida a 11 pacientes que fueron los que acudieron a la revisión final. El topógrafo a utilizar fue el Oculus Keratograph 5M, que combina la medición keratométrica con los mapas topográficos y contiene una imagen digital a color para la observación de la cámara externa. Gracias a los sistemas de iluminación que tiene, nos permite realizar el análisis de la superficie ocular. Las aplicaciones del Oculus Keratograph 5M son el TF-Scan, el MeiboScan y el R-Scan. El TF-Scan nos permite medir la altura del menisco lagrimal, el nibud, el tiempo de rotura lagrimal no invasivo y tanto la capa lipídica como la dinámica de la película lagrimal. La segunda fase, el MeiboScan, nos realiza una meibografía de los párpados tanto superior como inferior. Además, nos permite la visualización en 3D de las glándulas de mibomio. Y el R-Scan detecta y clasifica automáticamente el enrojecimiento vulvar. También contiene la prueba Imaging, que nos posibilita la opción para valorar tinciones corneales y conjuntivales. La lámpara de hendidura la realizamos para la observación completa del polo anterior y la identificación de signos y condiciones clínicas. Nuestro estudio va a ser primordial para valorar la adaptación de las lentes de contacto sobre la superficie ocular de los pacientes. Las lentes de contacto adaptadas en el estudio fueron la de hidrogel de silicona para el ojo derecho, denominada Exacta Bio Unisil, que nos ha proporcionado Tiedra, con un 62% de contenido en agua y un DK de 42. La lente que hemos adaptado en el ojo izquierdo ha sido la de hidrogel, denominada Exacta 50 Cofilcon B, también proporcionada por Tiedra, con un 49% con bajo contenido en agua y un DK de 33. Ambas son de material no iónico. El sistema de mantenimiento para las lentes de contacto ha sido el BioAquaMask, que nos ha facilitado Tiedra. Contiene ácido hialurónico que es capaz de retener la hidratación en la córnea. Los test subjetivos a utilizar, como hemos comentado, ha sido el test OSDI y durante el porte de la lente hemos utilizado el test VAS, la escala analógica, para medir el confort durante el mes de uso de la lente de contacto.
Vale, ahora os voy a contar un poco la estructura del estudio, cómo la hemos ido siguiendo. El estudio se planteó mediante al menos 3 visitas. La primera visita consistía en analizar las pruebas pertinentes para conocer la superficie ocular previas al uso de la lente de contacto. La segunda visita, realizar las pruebas de la superficie ocular tras 15 minutos con la lente de contacto puesta. Y la tercera visita hemos realizado las mismas pruebas con la lente de contacto tras un mes con la lente de contacto también puestas. Al inicio, los pacientes tenían que firmarnos un consentimiento informado. Y estas son todas las pruebas que hemos realizado para la evaluación de la superficie ocular, que la vamos a ir analizando una por una. La primera prueba a realizar fue la altura del menisco lagrimal, para que no estuviera influenciado en las distintas pruebas. Se determinaron subjetivamente 3 medidas, tomando el centro pupilar como referencia. Como guía, los valores inferiores a 0,2 milímetros indican una baja cantidad de lágrima. El NIBUD fue la segunda prueba a realizar. Se evalúa el tiempo que tarda en romperse la lágrima, sin instilar fluoresceína. Por eso se considera que es una prueba no invasiva. La película lagrimal es crucial que permanezca estable durante el parpadeo. Una película lagrimal por debajo de 10 segundos indica fluctuaciones en la visión o síntomas de ojo seco, sensación de ardor. Hemos tomado 2 medidas, la primera ruptura y la ruptura media, obtenidas en el queratógrafo 5M. Como tercera prueba, el patrón de interferometría, se grabó un vídeo para obtener el patrón de la capa lipídica. Y se valoró subjetivamente el espesor y la dinámica de la capa lipídica a través de la clasificación de Guillain. La asistencia de papilas se determinó justo antes de analizar la pérdida de las glándulas de mibomio, gradadas a través de la escala Efron. Para evitar destellos, se disminuyó la ganancia, consiguiendo una imagen nítida de los vasos sanguíneos de la conjuntiva tarsal superior. Y el programa, al realizar la captura, pasa directamente a la opción MiboScan, que nos permite observar la pérdida de las glándulas de mibomio, tanto superiores como inferiores. Además, también nos permite observar la tortuosidad. Se utilizó la escala desarrollada por el Instituto Genvis, que está incorporada en el queratógrafo 5M. Para finalizar las pruebas, se efectuó la prueba Imaging, que era para valorar tinciones corneales y conjuntivales. Para ello se instila fluoresceína sódica al 0,25% impregnada en tiras de papel en la conjuntiva tarsal. En mirada inferior levantamos ligeramente el párpado superior para observar la epiteliopatía del Lee-Wiper. En la segunda fase la hemos desarrollado teníamos que esperar 15 minutos con las lentes de contacto puestas. Lo primero que analizamos fueron las pruebas de lágrima, para que la lámpara de hendidura no interferiera en el reflejo lagrimal, y posteriormente se prosiguió a determinar si la lente de contacto era correcta. Para eso valoramos la aumentación, el movimiento y el centrado de la lente. Una vez realizada la valoración, retiramos la lente de contacto e instilamos fluoresceína para valorar posibles tinciones. Tras la selección de los pacientes aptos para el estudio, le explicamos a cada uno el uso adecuado de las lentes de contacto y de hidratarlas con el sistema de limpieza BioAquamas, que nos había proporcionado Tiedra. Y para que el paciente no se viera influido por el tipo de la lente de contacto, no se le comentó que cada tipo de lente de contacto era de un material distinto, denominando al estudio como simple ciego. Por último, se le entregó al paciente el cuestionario VAS, que tenía que ir rellenando a lo largo del mes con el porte de la lente de contacto, y se le entregó 2 distintos, uno para el ojo derecho y uno para el ojo izquierdo. De esa forma sabríamos subjetivamente la sensación del paciente durante el mes. Vale. Y en la tercera visita, tras pasado un mes con el uso de la lente de contacto, se repitieron exactamente todas las pruebas para la evaluación de lágrima, con la lente de contacto puestas. La altura del menisco, el NIBUD, el patrón de interferometría, la evaluación del análisis de papilas, las glándulas de mibomio, y una vez realizadas estas pruebas se retiró la lente de contacto para valorar tinciones corneales y conjuntivales. Y ahora os va a comentar mi compañera Marta sobre las diferencias que hemos encontrado y sobre los resultados obtenidos. Bueno,
Buenos días. Yo voy a hacer un análisis de resultados que se han obtenido en este estudio, después la discusión, que es comparar nuestros resultados con los resultados de otros estudios similares, y las conclusiones finales. La muestra finalmente fue de 11 pacientes, 22 ojos, y lo realizamos con el paquete de análisis estadístico SPSS, y los datos de las variables cuantitativas fueron la altura de menisco lagrimal, el NIBUT, la primera ruptura y ruptura media, grado de papilas, tinciones, epitelopatía en Leigh-Wiper y agudeza visual objetiva y subjetiva. Y categóricas ordinales fueron grado de satisfacción y patrón de interferometría. Y cualitativas fueron las visitas, que fueron primera, segunda y tercera, ojo derecho y ojo izquierdo, y el tipo de lente de contacto, que en el ojo derecho era la Exacta Bio y en el ojo izquierdo la Exacta 50. Vamos a empezar a analizar la altura menisco lagrimal, que es la cantidad de lágrima. Entre la primera y la segunda visita, tanto del ojo derecho como del ojo izquierdo, no hubo diferencias, pero entre la primera y la tercera, en el ojo derecho disminuyó un 33% y en el ojo izquierdo un 40%, y ambos p-valores eran menores o iguales a 0,05, lo que quiere decir que era un cambio estadísticamente significativo con ambas lentes de contacto. Y en cuanto al NIBUT, la primera ruptura, en el ojo derecho entre la primera y la segunda visita bajó un 30,3%, entre la segunda y la tercera subió un poco, un 9,9%, y el p-valor aquí era superior a 0,05, es decir, no significativo. Y en el ojo izquierdo disminuyó un 45%, siguió disminuyendo un 7,5%, y el p-valor era menor a 0,05, o sea que era significativo. Aquí vemos cómo disminuyó más el ojo izquierdo, también partíamos de un NIBUT mayor con el ojo izquierdo, pero la disminución del NIBUT de la primera ruptura solo fue significativa con el ojo izquierdo. Y en cuanto a la ruptura media del NIBUT, también disminuyó más con el ojo izquierdo, pero aquí el p-valor fue superior a 0,05, con lo cual aquí no hubo diferencia significativa con ninguno de los dos ojos. Ahora voy a comentar las correlaciones. Aquí quisimos ver si había relación entre confort subjetivo mediante el test VAS, que explicó antes Adela, y la altura de menisco lagrimal, NIBUT y patrón de interferometría, y aquí vimos que los p-valores eran muy superiores a 0,05 y los coeficientes de correlación eran muy próximos a 0, con lo cual no existe en nuestro estudio correlación entre confort y altura de menisco, NIBUT y patrón de interferometría. También quisimos ver si había relación entre visión subjetiva, también analizada mediante el test VAS, y visión objetiva con agudeza visual mediante optotipos optométricos. Y aquí el coeficiente de correlación fue muy próximo a 0 también, y el p-valor fue muy superior también a 0,05, por lo tanto en nuestro estudio tampoco existe correlación entre visión objetiva y visión subjetiva. En cuanto al grado de satisfacción, en rojo están los participantes insatisfechos con la lente de contacto, en azul los satisfechos y en verde los muy satisfechos, y podemos ver que hubo mayor satisfacción con el ojo derecho. Y en cuanto a las glándulas de meibomio, medimos la atrofia y la tortuosidad de las glándulas superiores e inferiores, y vemos que entre los dos ojos no hay mucha diferencia en cuanto a atrofia y tortuosidad, menos en las superiores, que hay en el ojo derecho es un 10% mayor, pero lo atribuimos a una subjetividad de la prueba, porque lo analizamos a partir de imágenes de la escala Jenvis. Pero haciendo el análisis de Wilcoxon estadístico, no vimos diferencia significativa entre la primera y la tercera visita en cuanto a atrofia y a tortuosidad. Y otros resultados que hemos obtenido fue el patrón de interferometría disminuyó en un grado con ambas lentes de contacto, y el grado de papilas no se encontraron diferencias, y tampoco en grado de tinciones, y tampoco en epitelopatía en Leigh-Wiper. Y ahora vamos a comparar la hipótesis inicial que pensábamos que iba a ocurrir con los resultados que finalmente obtuvimos. Dijimos que la altura de menisco disminuiría con ambas lentes de contacto, y disminuyó con ambas. También dijimos que el NIBUT disminuiría con ambas lentes de contacto, y disminuyó con ambas. Y que el patrón de interferometría disminuiría porque divide la capa lipídica en dos, y disminuirá con ambas lentes de contacto, y disminuyó con ambas. Y en cuanto a la atrofia y la tortuosidad de las glándulas de meibomio, dijimos que no cambiaría con ambas lentes de contacto, y no cambió.
Y en cuanto a grado de tinciones y epiteliopatía en lead wiper, dijimos que aumentaría si aumentaba la deshidratación y los depósitos por roce mecánico, pero no aumentaron ninguna de las dos. Y en cuanto al confort y calidad de la visión, dijimos que serían buenos si los parámetros anteriores no se veían significativamente alterados. Y solo se vieron significativamente alterados si estaba alterado el nibud o la altura de menisco. Y ahora vamos a la discusión, a comparar nuestros resultados con resultados de otros estudios. Y empezamos por estudios que analizaron la altura de menisco lagrimal y el nibud. El tic verde quiere decir que, que no hubo ningún cambio, que es lo esperado, y la cruz roja quiere decir que sí que hubo cambios. Y aquí vemos que, según el estudio, los resultados son muy dispares. Se analizaron varios materiales y esto quiere decir que la altura de menisco y el nibud dependen mucho del material de la lente de contacto, de propiedades, como explicó primero mi compañera Isabel, como la transmisibilidad al oxígeno, el DKT, y el contenido en agua. Y hay estudios que dicen que dependen de tratamientos superficiales de la lente de contacto, pero es algo que no hemos valorado en nuestro estudio. Y también depende muchísimo de la adaptación de la lente de contacto, porque puede alterar la estabilidad de la película lagrimal. Por ejemplo, en nuestro estudio vimos que la lente de contacto del ojo izquierdo quedaba ligeramente planas en todos los pacientes y creemos que es algo que ha podido influir en la estabilidad de la película lagrimal. Y en cuanto a glándulas de meibomio, nuestro estudio fue solamente de 30 días, pero lo comparamos con otro estudio que fue de años y ahí sí que hubo cambios significativos, en el nuestro no. Por lo tanto, atribuimos que la atrofia de las glándulas de meibomio depende del tiempo de uso de las lentes de contacto a lo largo de los años, no depende del material de la lente de contacto. Y sobre la tortuosidad de las glándulas de meibomio no hay publicaciones disponibles. En cuanto a grado de papilas, en otro estudio vimos que sí que hubo cambios significativos, en el nuestro no. Y aquí también hay influencia del material, por trauma mecánico, por el módulo de elasticidad. Cuanto mayor rigidez de la lente de contacto, puede aumentar más el grado de papilas. Y en cuanto a grado de tinciones, en ningún estudio que hemos visto ha habido cambios. Todos los materiales no producían ningún cambio, era todo esperado. Por lo tanto, las tinciones tampoco dependen del material, al igual que el lead wiper. Y como conclusiones de este estudio, vimos que el 90% de los pacientes escogieron la lente de contacto del ojo derecho, la de hidrogel silicona, frente a la lente de contacto del ojo izquierdo, la de hidrogel. No hubo correlación significativa entre confort, altura de menisco, nibud y patrón de interferometría. La altura de menisco y el nibud disminuyen con el uso de ambas lentes de contacto, pero más con la lente de contacto del ojo izquierdo, la hidrogel. El patrón de interferometría se reduce en 1 grado con el uso de ambas lentes de contacto. Y las glándulas de meibomio, las papilas, las tinciones y el lead wiper no experimentaron ningún cambio entre la primera y la tercera visita. Muchísimas gracias por escucharnos. Bueno, muy bien, chicas. Enhorabuena, gran presentación. Pasamos ahora al turno de preguntas. Si alguien quiere preguntar algo. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todas. Lo habéis hecho muy bien y, bueno, que igual que ha dicho Blanca antes, ya podéis respirar tranquilas, que ya ha pasado. Nada, el estudio me ha parecido muy interesante, el comparar dos materiales diferentes, uno en cada ojo. Además me parece una prueba muy objetiva de preguntarle al mismo paciente cómo se siente, tanto subjetivamente como ver la respuesta objetiva y comparar los dos materiales en ambos ojos. Pero me ha llamado la atención la cantidad de pacientes que no han finalizado con el estudio, la cantidad de abandonos que ha habido. Y os quería preguntar a qué creéis que se ha debido este número de abandonos. Vale. Pues 4 de ellos pacientes, de los 9 pacientes, acudieron a la segunda visita, pero no había parámetros, estaban los parámetros limitados y su radio fue inferior del que necesitábamos para el estudio. Y de los otros 5 pacientes simplemente fue falta de compromiso. Pilló la tercera visita entre junio y julio y no pudieron acudir a la visita, a la revisión final. Vale, de acuerdo. Muchas gracias.
enhorabuena de nuevo por el trabajo, por la exposición. Os quería preguntar, después de todos estos meses trabajando con ambas lentes, ¿cuál utilizaríais para un paciente, digamos, estándar, sin ninguna dificultad? ¿Cuál recomendaríais? Pues recomendaríamos la lente que utilizamos en el ojo derecho, que era la Exacta-Bio de hidrogel de silicona, que al final es con la que los pacientes refirieron sentirse más cómodos, y además había más parámetros disponibles y no había las limitaciones que encontramos con las del ojo izquierdo. O sea que para hacer bien la adaptación, uno de los parámetros importantes es poder personalizar mejor la lentilla para cada ojo. Yo creo que sí que es fundamental eso. Bueno, felicitaros por todo vuestro trabajo y daros ánimo ahora que acabáis esta etapa. Me ha gustado mucho el trabajo y creo que hay que investigar más sobre ello, a ver si conseguimos estudios de más pacientes. Y bueno, como pregunta, ahora que habéis trabajado mucho con estas lentes y demás, ¿qué pruebas consideráis las más importantes a la hora de valorar una lente? Yo creo que la altura de menisco y el NIBUD, porque son las que más dependen del material de la lente de contacto y también influyen mucho en la estabilidad de la película lagrimal. Se puede ver mucho mejor, sobre todo con el NIBUD. Vale, o sea, como prueba más importante elegirías el NIBUD, ¿no? Sí, lo que pasa que no todo el mundo tiene el Keratograph 5M y entonces para poder verlo con lámpara de hendidura, por ejemplo, se podría ver mediante la aumentación cuando se rompe la película lagrimal, haciendo una reflexión especular, por ejemplo. Vale, muchas gracias. Bueno, enhorabuena por el trabajo, estupendo, genial, como siempre. Y yo os quería hacer una pregunta en cuanto no a lo que habéis hecho con la lente de contacto, sino en cuanto al ojo seco. Es verdad que cada vez hay más ojos secos, es una tremenda preocupación, va incrementándose, pero ¿habéis notado si el uso de las mascarillas está afectando al problema de los usuarios de lentes de contacto, aumentándoles el problema de ojo seco? ¿Qué opináis, chicas? ¿Sí o no? Yo creo que sí. De hecho, cuando nos planteamos el tema del estudio, fue una de las cosas que pensamos en estudiar y creemos que definitivamente sí que está afectando. Yo les propuse ese estudio, sí, pero les gustó más el de las lentes. Porque esto está claro que sí, que está ocurriendo, ¿vale? El tener la mascarilla puesta, el respirar, el vaho que sube calentito, se está descubriendo que queda como el borde del párpado como más húmedo y eso es caldo de cultivo para infecciones, tipo blefaritis, orzuelos. Entonces la incidencia es mucho mayor, Yo lo veo en mis pacientes y lo he oído a muchos profesionales, no conozco ningún estudio. Mónica seguramente quiere comentar algo. Yo trabajo en un hospital y en junio de 2020 lo que recuerdo de las consultas era que la visita más frecuente, una de las más frecuentes, era el orzuelo, con diferencia a lo previo. O sea que sí, Marisol, sin duda. La mascarilla ha afectado. Nosotros el año pasado hicimos un estudio también parecido, que hay gente por aquí que lo hizo, y nos pilló la pandemia por medio y tuvimos que repetir las pruebas, porque hicimos las pruebas previas con el mismo equipo sin mascarilla y luego al hacer las pruebas con mascarilla nos salían alterados y tuvimos que repetir otra vez las pruebas iniciales, todo con mascarilla. O sea que hace. Por supuesto, todos. Tanto los pacientes como el examinador. Al utilizar la mascarilla, y como todos los que llevan gafas saben que la mascarilla se empaña, hay muchos de esos usuarios que han empezado a llevar lentes de contacto a raíz de la pandemia. Entonces, como hemos visto que las lentes de contacto también afectan a la calidad lagrimal y aparte lo que decía Tony del el aire que sube y reseca la lente de contacto, esto también hace que se agrave la sintomatología de ojo seco.
Sí, es cierto, el comparar, no sé si queréis comentar algo, pero estábamos hablando de comparar estudios y bueno, pues esos estudios seguramente no estaban tomados con medida con la mascarilla puesta, evidentemente. Claro, no. Pero es el tiempo que nos toca vivir. Corregidme si me equivoco, pero creo que en los criterios de inclusión habéis cogido a personas que hubieran portado previamente o fueran portadoras de lentes de contacto para el estudio. ¿Por qué? Era la pregunta que quería hacer. Todos los participantes eran usuarios previos de lentes de contacto, es algo que se nos olvidó comentar, pero porque surgió así, o sea, de la gente que se presentó y pudimos coger para el estudio con tan poco tiempo, pues coincidió que todos eran portadores previos. A ver, una pregunta porque no sé si lo he entendido bien o no. He querido entender que las lentes de contacto de silicona tienen un mayor módulo de elasticidad, con lo cual son más rígidas y con lo cual son más incómodas. Sin embargo, creo entender que habéis dicho que sí que la recomendaríais porque la consideráis más cómoda para el paciente. Sí, lo que pasa que se combina el hidrogel con la silicona, entonces la silicona aporta mayor rigidez, más incomodidad, pero al combinarlo con el hidrogel, pues esto se ve disminuido. Y también tiene más transmisibilidad al oxígeno y se ha demostrado que la transmisibilidad al oxígeno proporciona mayor comodidad sobre la superficie ocular. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias. ¿No hay más preguntas? Yo, pues para terminar, entonces simplemente quería agradecer a los laboratorios, en concreto a Tiedra, porque sin ellos estos estudios no se podrían hacer, y especialmente a Dani, que sin él este estudio, por supuesto, no se hubiese hecho, que nos ha ayudado muchísimo proporcionando las lentes. Así que gracias. Y nada más, pasamos a la siguiente presentación. Si alguien quiere tomar algo, lo he dicho anteriormente. Gracias.